Hola, soy Felipe Brown y esto es Sobre la Tierra. En este viaje vamos al Mari Mari con Antonia Segers y Sebastián Errázuriz. Tengo como muchos recuerdos como de una infancia muy salvaje, muy vinculada a la naturaleza. ¿Quién dijo que la tierra puede pertenecernos? Nosotros somos de la tierra. Aquí voy a dar un pequeño dato. Este fue el primer capítulo que hicimos y lo hicimos como un piloto. Entonces un capítulo que es un poco distinto, tiene unas conversaciones más profundas, está hecho muy cinematográficamente, así que espero que lo gocen y que les encante. Estoy esperando a la Antonia que llegue al aeropuerto del Tepual en Puerto Montt, en Skype por supuesto, que la trajo muy contenta. Primero tengo que contar que a Antonia la conozco desde chicos, nosotros hemos sido amigos en muchas etapas, además hemos tenido que ser coprotagonistas en varias teleseries y eso nos hace muy cercanos. Además es una persona que yo admiro mucho, es muy inteligente, tiene una manera de mirar la vida que era tremendamente interesante para este programa. El Hotel Mari Mari es una maravilla. El lugar, el entorno donde está, fuera de ser un hotel tremendamente cómodo y muy bonito, muy elegante, está en un lugar maravilloso. Entonces llegamos con la Antonia y luego llegó Sebastián Errázuriz, gran amigo que me he hecho acá, una persona además muy conectada con los lugares y con el territorio, y muchas de sus composiciones, de su creación, tiene que ver con esto mismo, ¿no? Entonces me pareció que juntarlo a ellos dos iba a ser muy bonito y podíamos sacar conversaciones muy intensas, que era lo que estaba buscando. Entonces partimos. La primera mañana, bastante helada en invierno, nos pusimos nuestras buenas mantas y salimos a caminar en el pasto y en esos paisajes alucinantes y tormentosos del Pacífico. ¿Cuándo tú te acuerdas que tienes la primera conciencia del medio ambiente? ¿Tú tenías algún recuerdo de eso? Tengo como muchos recuerdos como de una infancia muy salvaje, muy vinculada a la naturaleza. Pero yo creo que lo que me pasó de manera más consciente y quizás ya un poco más adulta fue cuando yo terminé la escuela de teatro, que me fui de vacaciones a la Isla Pascua con mi familia y que me pasó muy fuertemente a propósito de una vieja que conocí, Noemí Pacarati. Yo necesité quedarme a vivir ahí. Me acuerdo que cuando llamé a mi papá para explicarle por qué yo no iba a volver a Santiago, a pesar de que me acababa de recibir de actriz, le dije, no puede ser que yo sepa actuar y no sepa hacer fuego. No puede ser. No puede ser que yo sepa actuar y no sepa plantar y no sepa pescar. Es lo primero que yo debería saber en mi condición de ser humana, ¿cachai? Y quiero quedarme a aprender eso. Y me acuerdo que todo ese año que yo estuve ahí, que tuve muchas vivencias de muchos tipos, pero mi foco principal era aprender a relacionarme con la naturaleza también en una cosa muy fundamental que tiene que ver con el fuego. Es como el crecimiento de la humanidad a propósito del fuego es gigante. ¿Tú sentías que en Rapa Nui en ese momento ellos vivían con una conexión distinta? Eran 2000 habitantes en ese tiempo. No había ni siquiera televisión en directo, eran como 4 horas de televisión en cassette, como de las 6 a las 10 o a las 12, no sé. Y la vida estaba en la tierra, ahí estaba en el mar, estaba en la tierra, estaba en las cuevas, estaba en la historia, estaba en convivir, y yo sentía que yo tenía mucho que aprender. Me daba cuenta que estaba en un entorno donde si llovía, si había luna creciente, si había luna menguante, todo eso influía en tu cotidiano. Estaba vinculada a la naturaleza de manera súper concreta y real. Sí. Y la naturaleza mandaba, no el ser humano. Mi recuerdo de infancia es como muy salvaje con la naturaleza. Me acuerdo colgar los árboles. Pero lo que me pasó a los 22 años tenía cuando tomé esa decisión en la isla es como de hacerlo consciente, de decir,
ok, yo voy a tener un camino, yo elegí una profesión, que sé yo, pero no puede ser que yo me haya saltado el eslabón, que todos nos saltamos en la ciudad, que tiene que ver con el fuego, con plantar, con pescar, con... Uno no sabe hacer fuego, po. No sabe hacer pan. Sí, No po. tenía algo concreto que sacáis. Pero te diste cuenta muy rápido, yo me vine a dar cuenta mucho después. Yo me di cuenta cuando dejé de actuar, ¿no? que me interesaba mucho que las cosas sucedieran y que se transformaran en algo concreto. Yo todavía no sé hacer pan en todo caso. ¿En serio? Sí, en algún minuto voy a tener que aplicar con eso. ¿Qué recuerdos tenéis de la Noemí que tengan que ver directamente con la naturaleza? ¿Porque ella saliste a acampar? ¿Fuiste a las cuevas alguna vez a dormir? No solo una vez, fui todo el año, nos íbamos siempre a las cuevas y yo me iba con las viejas y dormíamos, una vez dormimos hasta debajo de un bote dado vuelta que tenían y nosotras dormimos adentro, debajo del bote, ¿cachai? Y porque la Noemí era una vieja jerepata, dicen allá, como hippie, y entonces era una vieja muy especial y muy arraigada a la tierra y muy arraigada a la isla, pero me acuerdo que con ella me pasaba que nada me daba miedo. Me acuerdo, no sé, haber estado en un bote y de repente empezó como mal mar y tormenta y el bote se movía y yo podría haber tenido miedo de, no sé, de ahogarme. Y yo veía a la Noe siempre mirando tan tranquila que se me quitaba el miedo. Y bueno, esto que te digo, el fuego, no es como que yo fracasé en el fuego y dije voy a vivir acá a hacer fuego. Fue un proceso de muchos desvelos y ¿qué hago? Porque no quería volver, cambiaba mi pasaje. Muchas veces, la tercera fui a Lanchile a cambiar el pasaje y me dijeron, no lo puedes volver a cambiar. Y ahí fue como, wow, es que no puedo volver, ¿cachai? Me acuerdo que un día le dije a la Noe, voy a dormir en el día, en la tarde, así voy a dormir un rato, que no había dormido nada en la noche. Sí, ándate a dormir. Bueno, tampoco pude dormir la siesta y salí y la vi en esa postura de los pascuenses, así como en Cluclillá, sacando maleza de espalda, y yo me quedé sentadita ahí en el Taupea mirándola, como en la entradita de la casa, mirándola sacar maleza, mucho rato. Y fue tanto rato y me devolvió tanta calma mirarla que dije, me voy a quedar a sacar maleza con la Noe, no sé, no importa, lo que pase, yo me siento al lado y saco maleza. Y ahí tomé la decisión, ahí dije ya, me voy a quedar. Ahí empiezan las caminatas, la caminata por la costa, ¿no? Nos vamos acercando hacia el sur de esta playa maravillosa donde está el Marimari. Por favor, búsquenlo en el mapa porque van a encontrar que es un lugar realmente único. Y nos fuimos caminando y empezamos a meternos en unos ecosistemas que son bien complejos porque están con las olas del mar dando mucha salinidad, ¿no? y un agua que es muy especial encima de estas plantas, pero al mismo tiempo tiene todo el bosque valdiviano. ¿Ya? Entonces se hace una mezcla de un ecosistema que es realmente interesante. Entras un poquito y empiezan los helechos, empieza el verde profundo, te vas un poco y empieza el pasto, se parece más a las costas del norte, ¿no? O del centro norte. Y ese era el lugar, el escenario donde nosotros estábamos caminando para conversar. Parece como un muérdago. Sí. El alimento del chucao, súper lindo. Sí. Qué lindo se ve. Un canelo gigante, un tremendo canelo. Qué bonito. Se mimetiza con la madera, parece madera. Parece Tiene madera. como veta de madera ese hongo. Precioso. Ah, Y acá hay otro. Otro tipo, y hay más para allá. qué bonito, ¿no? sí. Ay, qué lindo. Esto es muy lindo. Y esos árboles pelados son del viento del mar, ¿cachai? Ay, qué lindo. Se pueden comer el bosque igual, po, ¿no? Sí. Mira para allá. Se lo comen. Mira. Claro. Yo creo que no existe el equilibrio, que el equilibrio es la conversación entre el caos y la armonía, digamos. Pero creo que una de las cosas como que no... que puede hacer que el ser humano en el fondo llegue como a... y ha llegado en otros momentos de la historia a espacios de autodestrucción completamente absurdos, es porque no se siente parte
¿cachai? Nos sentimos aparte. Y valoramos, por ejemplo, la vida humana más que la vida animal, más que la vida vegetal, porque la vida humana, sí, pues, no sé por qué se considera que vale más, si es que no, porque no puede vivir sin la otra vida. Pero ¿por qué tendría que valer más mi vida si mi vida depende de un sistema del que yo soy parte? Porque por ese sistema yo respiro, yo como. Una de las preguntas que tenía que ver como hasta qué punto nosotros tenemos que dejar que avance la tecnología para mejorar esto. ¿Ya? ¿Tenemos alguna posibilidad de evitarlo? ¿La tecnología o el tema? De evitar que algo avance. Sí. Pero se habla mucho y hay un grupo grande de ecologistas hablando de la adaptación y empezando a preocuparse de que las plantas se adapten. Y la inteligencia artificial hay un proyecto muy bonito que es chileno, que una amiga mía está metido, que es, trabaja para la adaptación de las plantas y la cantidad de agua que necesitan, ¿no? Entonces lo que hacen es empezar a acostumbrar a plantas nativas a la cantidad de agua que ellos necesitan para secarlas en el fondo, para que puedan sobrevivir con menos agua. ¿Por qué está la inteligencia artificial metida en eso? Porque yo ahí veo un ser humano haciendo algo. Primero el ser humano que trata de meter la inteligencia artificial, porque son cantidades... ¿Pero qué hace la inteligencia artificial en el proyecto de tu amiga? Millones de datos para poder controlar qué se debe poner o no. O sea, la inteligencia artificial es eso, una data entera metida en un proyecto. Y lo que hace justamente es medir cuánta es el agua exactamente que hay que ponerle y en qué épocas, porque cuando llueve mucho hay que dejar el agua, pero después hay que ponérsela y todos esos datos son tremendamente... No es que el ser humano no lo pueda hacer, hay muchas cosas que sí podemos hacer, pero que nos demoraríamos 15 años en tener ese estudio, exactamente, ¿no? Y lo que hace esta máquina es que te lo hace en 15 minutos, ¿ya? Es muy, muy distinto la forma de relacionarse. Pero yo te lo decía el ejemplo con el cuchillo. Claro, la cosa con el tiempo, que esta amiga que está usando la inteligencia artificial me dice, me ahorro tiempo, me ahorro el tiempo, pero ¿el tiempo qué es? O sea, tanto ahorrar tiempo para qué, si tu tiempo de existir también tiene que ver con el tiempo de madurar una idea, de buscar una información. No es que yo quiera volver atrás, si no se puede. Solo como que los valores, para mí, como... No, esta cuestión es increíble, lo que yo haría en 15 años lo voy a hacer en 15 minutos. ¡Wow! ¿Y por qué es mejor que sea en 15 minutos que en 15 años? Yo igual hago esa pregunta. Todo lo necesitamos ahora, ¿ya? Y todos necesitamos que cambie rápidamente. Pero los cambios en la naturaleza son súper lentos. O sea, de hecho el coihue, que acá no hay coihue, pero el coihue, la forma como trabaja el coihue es que se mete en los lugares donde hay, pasó por ejemplo un volcán, entra el coihue como pionero y es el primero que abunda para que debajo de él empiecen a crecer los helechos y todo para que venga el resto del bosque. Y el proceso ese se demora muchos años. O sea, el coihue es un gran ejemplo que el tiempo es muy importante para restaurar. Es solo decir dónde ponemos el valor, dónde ponemos lo importante. Es sentir que eres parte. Porque si no llega a esa emoción de sentir que yo soy parte y que este árbol y yo estamos relacionados de alguna manera, y yo soy, y tiene que ver conmigo, mi entorno, yo creo que es como, realmente los cambios tienen que ver con hacer contacto con uno y el entorno, ¿cachai? Terminó entonces la caminata y llegamos a una mesita al lado del mar donde nos pegaba el viento y eso hacía un spot, un lugar realmente interesante para seguir con la conversa. Bueno, volver a lo mismo, ¿no? Como que la naturaleza es tremendamente cruel, ¿no? Y no tiene una mirada sobre el más débil especial. Es todo, también se han hecho estudios de todo el tema colaborativo en los bosques. Absolutamente. O sea, sí, yo presencié como una enredadera empezó a asfixiar un arbolito mío, una enredadera que yo encontraba muy bonita y que quería que tapara un cerco y de repente empezó a crecer en el cerco, empezó a enrollarse en un árbol y lo empezó a asfixiar. Yo estaba presenciando una muerte lenta como... Chuta, y corté la enredadera para que no matara al árbol. La metí a la cárcel. La corté, le corté la rama, o sea, la cuestión que estaba y de repente empezó por otro lado. Era como, tuvimos como una especie de duelo con esa enredadera que casi como que la eliminé por completo porque le cortaba lo que estaba asfixiando y de repente empezaba a asfixiar por otro lado. Sí, y también uno de repente va a unos bosques y no sé, había un libro sobre cómo se comunican los árboles a través de las raíces. Y de los micelios, y los hongos. que es una poesía, es de una belleza. Entonces,
se podría decir que cohabita la belleza y la barbarie también, igual que en nosotros. Creo que lo que estamos hablando me parece súper interesante, esta como una humanización en general, ¿no? Como que nosotros necesitamos ser humanos para algunas cosas y ser parte de esto en otras, ¿cachai? Pero no podemos ser absolutamente como la selva, no podemos ser absolutamente animales porque sería una crueldad. Porque no somos, po. No somos. O sea, sí somos o no somos, porque en el fondo sí somos parte de todo esto. Pero incluso los animales no son iguales los unos que los otros, no tienen la misma lógica, ni la misma ética, ni los mismos comportamientos. Y hay peces, y hay mamíferos, y hay herbívoros, y hay manadas, y hay unas que... O sea, sí, pero no somos y somos parte. Sí, pero la posesión sobre los débiles, yo diría que es transversal en todos los animales. No creo que exista ninguna especie que... Puede ser, sería interesante investigar. No creo que exista ninguna especie que favorezca a los más débiles. Hay Isabel Benque, una bióloga chilena, una científica chilena que estudió a los bonobos en otro lado de África, bastante lejos, y les dicen los monos hippies porque es un matriarcado, o sea, no hay un líder. Y una de las primeras, como es súper loco porque como herramientas que tienen las mujeres para instaurar este sistema es que le burlan las paternidades a los machos. Los machos no saben cuáles son sus crías. Ergo, las crías son de la comunidad. Hay unas fotos de estos bonobos mirándose a la cara. Mirándose a la cara, sí. Así como ahorcaja. Me la mostró, yo conocí los bonobos, el primero que me lo mostró fue mi papá haciendo un estudio a propósito de sexualidad, ¿cachai? Y de ahí llegué a la Isabel Benque y le empecé a googlear y es alucinante, ella es realmente alucinante lo que hizo. Pasó una cantidad increíble de años en África investigando estos monos. Entonces, y estos monos también comparten el 98% de nuestro genoma. Entonces, tú creo que me hablaste de algo parecido ayer, como, sí, siempre nos miramos los chimpancés, pero también somos armonía y goce, y quizás todo este caos que estamos presenciando y esta falta de líderes, quizás nos lleva a algo, porque todo esto pareciera más caótico. Imagínate que los machos no saben quiénes son sus crías, uno diría, uy, qué caos. Y parece que no, porque en este caos se puede existir, que el mundo de un líder y que sea el más fuerte es complejo, ¿cachai? Trae complejidades. Sí, claro. Y de que alguien se emerja por sobre otros y otras, ¿cachai? Hay un piano que me encantaría saber el nombre del piano, porque era un piano, yo no soy muy de música, pero era un piano realmente especial. Yo diría que una de las gracias de poder invitar a Sebastián es que Sebastián quería conocer el piano, nos sentamos alrededor del piano a conversar, a profundizar un poquito más, y se dio naturalmente que Sebastián tocara un poquito piano, ¿no? Además él estaba con su hija, entonces de repente se acercaba a la hija también y veíamos cómo tocaba el piano mientras nosotros conversábamos. ¿Ustedes piensan que las personas que viven de forma más sencilla, ¿no? O que son más simples en la vida, sufren menos, pueden llevar una vida más feliz? Por pensar menos, por estar menos conectado con cosas sensibles, porque en realidad siento que los que más cerca estamos, ¿no? y le damos vuelta a las cosas y nos preocupan, porque al final es mucho peor. O sea, alivianar la mochila, totalmente de acuerdo, como de no tener tantas cargas y pero no, o sea, si eso se transforma en no hacerse aquellas preguntas como fundamentales, ahí yo me pongo un poco más saltón. Yo creo que va más desde ese desarrollo por esas preguntas y la sensibilidad, pero justamente que te lleve a darte cuenta que, claro, alivianar la carga, estar en una vida más simple, sí, a mí me parece como clave. Y sobre todo como en esa vida simple donde construyes también vínculos con tu entorno más cercano. Bueno, yo le pregunté a mi abuela cuando tenía 94 años qué era lo más importante de vivir. ¿Qué me podrías decir a mí? ¿Qué te dijo? Y me dijo, el amor, po. Es lo único que mueve al ser humano de donde está. Me encantó la definición no solo del amor como una experiencia amatoria, sino que como una experiencia que te mueve.
Uy, qué que te buena. mueve de un lugar a otro, que te mueve de un lugar interno a otro, de un lugar físico a otro, de un lugar ideológico a otro. Y ese es como el motor más poderoso, según ella, de vivir. A mí me marcó mucho en algún minuto que me tocó hacer un proyecto sobre Nicanor Parra, cuando cumplía 100 años Nicanor, y fue como ya meterse en la obra Nicanor, obras completas, y leérselo todo. Y claro, su pensamiento como ecologista muy antes de que esto fuera un tema de conversación incluso. Y también entre medio de esa frase, por ejemplo, ¿quién dijo que la tierra puede pertenecernos? Nosotros somos de la tierra. Esa debería ser la búsqueda, ¿no? Claro, porque una cosa es que tú incorpores una información que tiene que ver con la ecología, con cuidar el medio ambiente y hay que reciclar y hay que hacer esto. Pero si tú no haces contacto real con la experiencia de ser parte de un entorno y al ser parte tú tienes como una conducta que es parte, o sea, yo siendo parte de esto reciclo porque amo el lugar donde vivo, porque amo ser parte de esto. Si no me siento parte y lo asumo solo o desde el miedo o desde la información, como esto hay que hacer porque si no nos vamos a, no sé, ahogar, ¿cachai? No es lo mismo que la experiencia de ser como con un plug-in con tu entorno, con sentir yo soy parte de esto y desde ahí me muevo y desde ahí tomo las decisiones y desde ahí genero conductas de sentir que soy parte, de que todas esas raíces de esa trama que está sobre la tierra que yo piso tienen que ver conmigo. Fue un capítulo bonito, emocionante. Creo que he tenido mucha suerte de poder estar con gente tan interesante y con tanta opinión como la Antonia y como Sebastián. No solamente lo que yo grabo y ustedes pueden ver, sino en el proceso de pasar varios días con ellos. ¿No? Estar 2 o 3 días con una persona que tú quieres entrevistar es tremendamente interesante y profundo para poder llegar al grano. Siempre me sorprendieron las conversaciones y el lugar, el Marimari, el lugar donde está y cómo se van cambiando los ecosistemas es muy bonito. Metidos ahí al lado del mar Pacífico, muy profundo y con mucha violencia, y estos pastos y estas arenas que volaban. Esto es Sobre la Tierra.